También en estos tiempos que corren, como decíamos la semana pasada, nos veíamos en la necesidad de volver a retomar el seguimiento de los derechos humanos y en particular las causas contra los crímenes de lesa humanidad. Y es por eso que hemos inaugurado ya la semana pasada. Hoy va a ser la segunda edición de esta nueva columna de derechos humanos aquí en Clase Turista, que está a cargo de Esteban Pereira, que es justamente abogado en causas de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, que hoy viene con un par de temas que va a ser, creo que mucho más pertinente que los de Sande él. Por eso lo vamos a saludar y presentar en este preciso momento. Esteban Pereira, aquí Pablo y Facundo, te saludamos. Muy buena mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos andan, días. Pablo, Facundo? Espero que, bueno, el gato esté muy bien, que lo tuviste que ir a buscar a la veterinaria ahí. Está en eso Ya me empecé todavía. la mañana preocupado con esa noticia. Sí, sí, Así sí. Tiene que, un cono de pero esos bueno, conos que se le ponen para que sí, no se lama ni se Ah, muerda donde tiene la herida y le sí. Sí, molesta. sí, le sí. molesta un Se pone montón. loco. Pero Y, bueno. y son un poco, termina Encima siendo con un la poco luz gracioso. Bueno, cortada, imagínate. gente, esta mañana les traigo, bueno, primero una especie de picadito, si se quiere, con algunas novedades que son recientes, algunas no tanto, pero no por eso quería dejar de mencionarlas. Tenemos una noticia que yo personalmente me enteré la semana pasada, pero se había dado en el marco de un proceso mucho más largo que empezó hace años, que tiene que ver con la restitución de restos indígenas digamos, a las personas que pertenecen a esa comunidad hoy en día, a sus Ujú. descendientes. Sí. Eran restos de la comunidad, quiero decirlo bien, así que lo voy a leer. Restos de la comunidad Huarpe, sí, está bien dicho, perteneciente de San Juan, que junto con un conjunto de instrumentos y obviamente estamos hablando de restos humanos, pertenecían a lo que era una muestra del Museo Enrique Udaondo de Luján, que a su vez era una muestra de una persona que se llamaba Agustín Neco, que había donado esa muestra al museo, y ahora, Que tenía en su haciendo, casa el bueno, tipo restos humanos. me meto un poco también en el papel de abogado, de decir, un poco cumpliendo la Constitución que prevé todos estos derechos de los pueblos indígenas y reacomodarlo, porque obviamente, más allá de la importancia histórica, cultural que tienen, sus descendientes tienen que tener el derecho de tener la posibilidad de enterrar esos restos, así que aplaudimos esa decisión de devolver con sus deudos estos restos humanos que estaban siendo exhibidos en un museo de Luján. Por otro lado, quería comentarles que ya metiéndonos de vuelta a la temática de Lesa, está muy en agenda la temática de Lesa. Yo Sí, quiero Sí. tratar semana de movidita irme con ese echando con tema. otras Sí, sí, cuestiones de sí. derechos humanos, porque la verdad que en Argentina tenemos mucho para hablar todo el tiempo, pero quería comentarles que no solo se terminó de reacondicionar para que sea un sitio de memoria, lo que era el lugar La Cacha, digamos, aquel lugar que está que funcionó como centro clandestino durante la dictadura, que está ubicado o estaba cerca de Radio Provincia, creo que Avenida 53 y Ruta 36, en la cárcel de Olmos, para los que somos más de este territorio. Y se están dando una serie de visitas de sobrevivientes de la Cacha a ese lugar donde permanecieron detenidos y fueron torturados, lo cual es obviamente sumamente fuerte e importante porque son personas que, digamos, por primera vez pueden ver y sentir también con todos sus sentidos cómo era el lugar donde estuvieron detenidos. Recordemos siempre que durante la dictadura las detenciones, los secuestros se daban en la más absoluta clandestinidad, con vendas, como vimos en la columna de la semana pasada, con tapados los oídos o con golpes para que no pudieras saber dónde te encontrabas. Así que esto se inscribe también en un nuevo proceso donde dentro de la currícula para ser cadete del Servicio Penitenciario Bonaerense, recordemos que ese predio es del Servicio Penitenciario, Ujú. tienen los cadetes que hacer un recorrido por el centro clandestino con una persona idónea de derechos humanos donde se explica lo que sucedió allí y que obviamente estas situaciones de tortura, secuestros y desapariciones fueron en manos de lo que fue en aquel momento el Servicio Penitenciario Bonaerense.
que son políticas que sin duda aplaudo porque tienen que ver también con fortalecer la memoria y fortalecer también la formación de derechos humanos de nuestras fuerzas de seguridad que forman parte también del aparato estatal. Sí, el momento donde el Luego, discurso institucional va en el sí, sentido contrario, ¿no? En general desde las más altas esferas del poder, así que doblemente necesario. totalmente, el discurso oficial de nación, porque creo que por primera vez desde el retorno de la democracia, si me equivoco, si ustedes tienen algún otro dato, por favor, súmenlo, es la primera vez que existe una discordancia tan abrumadora entre el discurso oficial, digamos, de nación y el de las provincias, particularmente la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con derechos humanos y el proceso de memoria, verdad y justicia. Hoy en día, desde Nación, tanto por Milei como la vicepresidenta Villarroel, como el ministro de Defensa Petri, se inscribieron en lo que es más de la teoría de los dos demonios. Ya están abogando por el término de memoria completa, que es más allá de la teoría de los dos demonios, como decir, no es que hubo dos demonios, es que hubo unas fuerzas que tuvieron que hacer frente a un demonio. Es como ya decir, ya hay una apología de derecho de lo que fue el último genocidio argentino, lo cual sin duda es una gravedad institucional increíble, pero más allá de quedarnos por ahí con estas cuestiones de decir lo que no es menor, está bueno responderlo con políticas concretas, con acciones concretas desde los órdenes del Estado que todavía no se inscriban en, en este discurso oficial. Y en esta misma línea tenemos también que la Casación Federal, para los que no saben o no son abogados o no están inmersos en el tema del derecho, el Tribunal de Casación Federal es el tribunal más importante en términos penales, si se quiere, de todo el país en lo que son causas federales. Las causas de esas son causas federales por su importancia, por su magnitud, y resolvió ¿cómo podría decirse? Porque no es obligatoriedad, sino como que todos los tribunales deben aceptar la transmisión de los juicios de lesa humanidad siempre y cuando haya algún medio o persona interesada en transmitirlo y si cumplan, obviamente, los requisitos de forma que tienen que llevar adelante para entrar adentro de una sala, etcétera. Pero esto es muy, muy buena noticia porque hoy en día las transmisiones de los juicios permiten eh, situaciones que van directamente hasta la identificación de nuevos genocidas, como pasó en el año 2019, en el caso de Roberto Álvarez. Yo no me acuerdo si la semana pasada lo mencioné, pero gracias a que se estaba transmitiendo una persona que decía ser testigo, una víctima que estaba mirando el juicio, que era el juicio, bueno, ella había sido víctima también, porque son distintos tramos, por ahí para otra columna se podría explicar esto, pero pudo ver que la persona que lo había trasladado y que lo había tenido una semana en uno de los centros clandestinos en lo que estuvo, estaba declarando como testigo en un juicio y gracias a eso lo pudo denunciar y hoy en día se encuentra ya juzgado como para resumir esa cuestión. Mm. Y ni hablar del poder didáctico también y de comunicación que tienen los juicios. Los fragmentos de las declaraciones de las víctimas, como pudimos ver la semana pasada en la columna, Sí. las muestras en las facultades, llevar a los pibes del secundario a los juicios de lesa humanidad para que puedan ver de qué se trata no solamente un proceso penal, sino también estos importantes procesos penales de nuestra historia reciente. Todo lo que sea apertura de visibilizar estas políticas realmente tienen que Merece ser muy bien celebrarse. recibidos Sí, y sí, sí. aplaudidos, sí. Hay un Sí, principio educativo y un principio incluso de transparencia que debería Sí. ser al funcionamiento de la justicia en general, siempre que no afecte el proceso, ¿no? Tal vez haya momentos en un juicio donde, bueno, no convenga que quien va a declarar después sepa lo que declaró el de antes, son cosas muy puntuales, pero el hecho de que estas cosas se televisen, se muestran, cumplan esa función educativa que decís, pero también sean tema de interés social, es una de las pocas herramientas que existen para una sociedad o para contrarrestar estas burbujas que se generan donde se empieza a decir cada vez con más liviandad cualquier cosa, cosas que creíamos superadas, discursos que creíamos superados y bueno, mientras haya elementos para totalmente. ver de primera Y, mano, ayuda. exacto, y esa realidad después es abrumadora, porque cuando vos escuchás de primera mano
o en el caso de, siempre estoy volviendo a la columna anterior, pero podemos ver que una persona guardó esa venda 40 años, que una persona cuenta que pudo ver a un familiar, amigo cercano sufrir las torturas más terribles que me ha tocado escuchar también en el rol que ocupo ahí. Eh, Ahí se no hay acaba argumento en contra de el que lo chamullo, pueda tener de relato, tal cual. digamos, decís, o sos realmente un insensible o terminás siendo permeado, conmovido por lo que dice. Y finalmente, bueno, tenemos la noticia, si se quiere, que está en agenda de todo el país. Ayer salió y que tengo que también ser muy sincero con esto, porque me gusta también reconocer a muchos colegas y personas que están laburando para que esto se sepa, se conozca, si es posible rebatir algún argumento y que están siempre al pie del cañón, por decirlo en algún momento, como es Pablo Yonto, que sí, si no lo conocen, recomiendo que lo busquen, que es un abogado querellante en causas de lesa histórico, periodista, abogado, es sin duda una referencia absoluta en lo que son juicios de lesa humanidad. Lucía Bertoia, que es periodista en Página 12, que escribe de esto, Gina Hauser, hay un montón de periodistas que están llevando el tema con un nivel de profesionalidad y minuciosidad que realmente nos permite conocer detalles increíbles. Y me refiero puntualmente a la visita de, creo que eran 5 o 6 6. diputados de La Libertad Avanza, 6, Sí. gracias, que creo que tenemos la foto para mostrarlo, porque por ahí está bueno también que estas cosas se vean, quiénes son Sí. las caras de las personas que están visitando. Personas, digo personas, pero en realidad son diputados de la Nación Argentina que están visitando hoy en día a los peores criminales que puedan encontrarse en las cárceles federales. Esto pasó en el complejo de Seiza. Yo la semana pasada, y acá hago una especie de rectificación, había dicho que había sido en el complejo de Campo de Mayo, y realmente es así. Acá tenemos la imagen de los Sí. diputados. Mira qué Previa a selección. la visita al complejo de Ezeiza, Benedict solo, después organizó esta comitiva de estas personas que tengo los nombres, me parece, por acá a mano, sinceramente, pero bueno, les quería comentar eso. Benedict había visitado al que se conoce como Turco Julián en la cárcel de Campo de Mayo. El Turco Julián fue una de las genocidas Ujú, más personaje importantes de la emblemático. policía, sí, de la Policía Federal y que participó en el Banco, el Atlético y el Olimpo. Y esta visita no trascendió. La que sí trascendió fue esta, porque fue organizada con otro nivel de despliegue, ¿no? El tipo organizó mediante un grupo de WhatsApp que tienen estos diputados una visita al Complejo Federal de Seiza, pidió autorización a la presidencia de la Cámara de Diputados, es decir, a Martín Menem, para que le otorguen un vehículo oficial, esto está registrado en el Servicio Penitenciario Federal, y estas personas fueron a reunirse, entre otros, con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y otros personajes más que son realmente como para escribir un libro de lo que sería el terrorismo de Estado. Son todos baluartes del terrorismo de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque eran cerebros de lo que fue la inteligencia de la dictadura militar. Por ejemplo, Alfredo Astiz, como muchos sabemos, era literalmente un espía y se infiltró en organizaciones de derechos humanos Ujú. como Madres de Plaza de Mayo. Él perteneció a lo que se llamaba el grupo de tareas GT 3.3, que funcionaba en la en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y participó en lo que fue también este grupo de tareas en el homicidio de Rodolfo Walsh. El grupo de tareas de la Armada que funcionó ahí en la ESMA fue sin duda uno de los nervios del terrorismo. Cuando uno habla de lo que fue la inteligencia militar en la dictadura, tiene que entender que se está refiriendo a personas que manejaban las informaciones que se obtenían bajo tortura, que controlaban a las personas que aplicaban tortura cuando no eran ellos mismos quienes aplicaban la tortura, y también eran las personas que decidían lo que llamaban ellos destino final, que también se ve mucho en los juicios, que podía ser la eliminación mediante la desaparición con vuelo de la muerte o algún otro método,
el homicidio y el descarte del cuerpo en la vía pública para generar terror, o como también menciona Graciela D'Aleo, la recomiendo muchísimo si no la conocen, y si la conocen, cualquier cosa de ella para leer o charla es sumamente enriquecedora. Ella estuvo detenida, secuestrada en la ESMA muchos años, y cuenta que a ella la liberaron para que ella sea justamente testigo de ese horror que pudo percibir en la ESMA en manos del Tigre Acosta, de Astiz, entre muchos otros que ella nombra con nombre y apellido, porque llegado a cierto punto ya no tenían puesta la venda dentro del centro clandestino. Después tenemos también otra imagen, porque en esta situación con los diputados sucedió algo interesante, que fue que muchos se quisieron desentender, salvo Benedict. Sí. Benedict, a diferencia de los demás diputados, gracias. Tenemos esta imagen donde renueva, o si se quiere, refuerza la apuesta, y dice, ¿fuimos a ver represores? No. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso. Fuimos a ver a excombatientes que libraron la batalla contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Digamos, esto ya ni siquiera es sostenido por las defensas de los genocidas. Esta situación ya desde lo discursivo es insostenible, porque los juicios, como dice también Pablo Yonto, los juicios de lesa humanidad son la mayor prueba, el mayor ejemplo de que estuvimos ante un plan sistemático de exterminio que involucró a todo el país con un nivel de sincronización de relojería, lo que claramente se compone como una acción militar coordinada, que tuvo que ver con exterminar una parte de nuestro país, que tenía que ver obviamente con una cuestión de disidencia política, pero también había cuestiones de disidencia sexual, disidencia incluso hasta lo moral o discursivo que tenga que ver con la dictadura militar, dicho por ellos mismos en sus propios documentos que todavía pudimos recuperar. Y después, bueno, una serie de menciones como que no se cumplen los derechos humanos, que los juicios son todos truchos, que los jueces fueron puestos a dedo, todas cuestiones que no resisten el más mínimo análisis si uno se toma, aunque sea el mínimo tiempo, de ver que las personas que compusieron los tribunales en la Argentina no fueron designados a efectos de tener estos juicios, sino que se trataban de jueces anteriores, siempre al hecho de que eran procesados, e incluso cuando se nombraron nuevos jueces, porque obviamente hay gente que se va jubilando y va ocupando nuevos puestos, no hay ninguna clase de conexión con ninguno de ellos con lo que ellos querían decir o llamaban de una forma al enemigo como subversivos, marxistas o cualquier denominación peyorativa. Así que acá tenemos claramente vamos a contarle, Esteban, a quien nos está escuchando y por ahí no nos está viendo, e invitarle a ver en el YouTube que lo que estaba en pantalla era un WhatsApp interno de este grupo de diputados, donde Benedict, como bien dijiste, hacía apología y dejó quedar en una situación incómoda a algunos de los otros, ¿no? Ahí hay como una cuestión de que con todo lo que estamos retrocediendo y con todo lo que reaparece en algunos de estos discursos, como bien está señalando, hay algunos sectores, incluso ahí adentro, que no, el propio presidente de la Cámara de Diputados salió como a desmarcarse, Martín Menem, donde también se ve que genera algún tipo de conflicto, de incomodidad o de cuestión, a partir de esto que estás diciendo, que es que es tan abrumadora la cantidad de pruebas, de elementos y de cosas, y para quien pueda olvidárselo es tan sencillo, si tenés la posibilidad de acercarte, recuperarlo, que bueno, no deja de ser un tema que resiente cuestiones, por más que algunos quisieran suponer que ya están con licencia para decir cualquier cosa. Tan cualquier cosa no se puede tampoco. Esteban, si me permitís, tengo los nombres de los 6 diputados. Por favor. Si nuestro operador audiovisual Adrián Regules nos pone la imagen ahora en pantalla y se los digo en orden. Estamos hablando de Rocío Belén Bonassi, que es diputada por la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de María Fernanda Araujo, que es diputada por la provincia, ya te digo, es diputada de la Nación por la ciudad de Buenos Aires, María Fernanda Araujo. Estamos hablando de Guillermo Maximiliano Montenegro, que es diputado también por la provincia de Buenos Aires. Lourdes Arrieta, que es diputada por la provincia de Mendoza.
la diputada Alicia Ferreira, que representa, ella sí, a la provincia de Entre Ríos, no, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me disculpo, y Beltrán Benedit, que sí es Por Entre diputada Ríos. por Entre Sí. Ríos, en este caso sí. Sí, lo que se diría una comitiva federal, Federal, ¿no? incluso, Sí, que Sí. sí, parece sí. haber armado Benedict. Pero rescato lo que decía el compañero acá, de que por lo menos se ve que generó alguna especie de malestar interno en un bloque como el de la Libertad Avanza. Eso es para rescatar porque realmente es abrumadora la cantidad de evidencias que hay respecto del horror que se vio en nuestro país. Y bueno, la diputada ahora que mencionaste en anteúltimo lugar, no anterior, es cercana también al ministro de Defensa Petri. Ayer lo estaba revisando también para traerlo hoy, que recordemos que como mencionaba en la anterior columna, Petri es lo que llamó una compañera periodista también, que no recuerdo el nombre, y para no confundirme, es una punta de lanza en lo que son el avance contra las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué digo esto? Porque desarmó el equipo de relevamiento documental, Ujú. que si vos vas al equipo, a los documentos que se encuentran en los juicios de lesa humanidad, no quedan dudas de la criminalidad de las personas que están involucradas ahí. Por eso mismo, y por la seriedad que tienen también los juicios, es que tenemos solamente a la mitad de los genocidas condenados. No es poco, es mucho trabajo, pero el debido proceso y la seriedad de las pruebas que se recopilan en los juicios, que ahora Petri se está encargando de desarmar, es sin duda un bastión, un punto de no relato, de no hay forma de cómo ir contra esa verdad construida de forma institucional y seriamente, ¿no? Esteban, sí, creo también que cuando uno habla de los conflictos que genera, más allá de cuestiones morales que pueden existir o no, lo que hay es evaluación de costos. Es decir, hay gente que está viendo que esto tiene un costo Claro. político hacia un punto, en un sector de la sociedad que incluso lo ha votado y dice, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en este quilombo? Sí, no es que los están corriendo por izquierda, sino que lo están corriendo con un Excel, básicamente, Claro, con sí, una, con un grupo ¿para qué focal. nos metes en esto? Y hubo versiones también de un proyecto de Rodolfo Barra, el actual procurador del Tesoro, para promover indultos. No sé si tenemos cuánta información sobre eso, que justamente se habría visto resentido por esta publicidad de esta visita y que en medio le tiraron, bueno, esperada para más adelante. Me enteré de eso, gran punto, gracias por traerlo. Eh, Hay varias cosas con las cuestiones del indulto. ¿Existe la posibilidad? Sí, existe la posibilidad de que desde el gobierno se intente indultar a los criminales por condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. ¿El presidente de la nación lo puede hacer? Sí, lo puede hacer a través del artículo 99 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿se puede hacer efectivamente un indulto por crímenes de lesa humanidad? La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no, que Ujú. producto de haber incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad en 1994 los tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Interamericana, la Convención contra la Tortura, son 8 creo de tratados, no podemos realizar ninguna clase de amnistía ni de indulto, como para sintetizarlo lo más posible, cuando la persona se encuentra investigada, procesada o condenada por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, como cualquier otro crimen de carácter internacional. Es decir, que en el caso de llegar a la posibilidad de un indulto, nos encontraríamos ante una clara vulneración de derecho internacional y, por qué no, Claro. derecho constitucional, lo cual a su vez podría ser accionable a través del Poder Judicial. Pero bueno, ya les digo, toda esta cuestión de animarse o de llevar adelante digamos, esa destrucción de lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia a través de los indultos, requeriría a su vez volver a accionar sobre el Poder Judicial o sobre ante organismos de derechos, perdón, sí, organismos internacionales de derechos humanos para volver atrás con los indultos. Esperamos que no volver atrás como hicimos en los 90 con semejante cosa. Esteban, muchísimas gracias por el panorama. No sé si hay Gracias algún a dato, usted. elemento más que quieras agregar. La verdad que hemos tenido una semana donde, como bien dijiste, esto fue parte de la agenda de debate nacional, no siempre lo es. Y cuando lo es, vemos como algunas huellas
por más retrocesos que veamos siguen estando y como algunas cosas siguen teniendo costos. Por eso estaba bueno terminar subrayando esta cuestión. Abrazo muy grande, nos reencontramos el martes que viene entonces. Nos vemos el martes que viene. Le mando un abrazo muy grande. Gracias por Hasta el tiempo. pronto. Ahí pasaba entonces Esteban Pereira, Derechos Humanos, situación de los juicios de lesa y algunas claves importantes. Nos llevamos esto de que no habrá más argumentos para no transmitir los juicios, este fallo de la Cámara de Casación y bueno, todas las claves alrededor de esta situación que se dio con la visita de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, la reafirmación y la apología por un lado en un sector, el desmarque por otro que decíamos es un dato de que supone un costo político en algunos sectores de la sociedad todavía andar haciendo esas cosas, y este fantasma de proyecto de indulto que estuvo dando vueltas, que tiene incluso un autor intelectual conocido, como es el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, y nos dice Esteban, sería no solo inviable políticamente, por lo que creo que acabamos de leer de esta situación que se dio, o poco viable políticamente, sino complicado jurídicamente, por pactos internacionales que tiene nuestro país hoy y que no tenía en los años 90 cuando no estaba ni siquiera conceptualizado de esta manera el tema de los crímenes de lesa. Así que bueno, mucho por seguir viendo y defendiendo en este tema también.